Hola amigos, les habla Fran de Barona aquí una vez más en America First TV. Una vez más vamos a hablar de temas interesantes y yo escribí un libro en inglés de 400 páginas que usé 27 libros para escribirlo. El libro en inglés se llama The New World Order Threatens America and the World. El nuevo orden mundial amenaza a América y al mundo. El nuevo orden mundial es algo que muchas personas desconocen lo que es. Quizás han oído hablar de ese término, pero no saben exactamente lo que es. Pero eso es muy peligroso porque es un grupo de billonarios y de trillonarios que han formado una serie de organizaciones. Eso comenzó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, en el Hotel Majestic de Londres, donde se reúnen americanos e ingleses en ese Hotel Majestic, y ellos deciden crear el Royal Institute of International Affairs, el Instituto Real de Asuntos Extranjeros. También le llaman el Chatham House, porque en un lugar donde se reúnen todavía desde 1919 hasta el día de hoy, le llaman en Londres the Chatham House. Y ahí comienza a planear cómo crear un gobierno mundial controlado por la gente más rica de la nación, reyes, multimillonarios, jefes de las grandes corporaciones, para esclavizarnos a todos, no para hacer nada bien, para que ellos sean los amos del mundo y nosotros seamos los esclavos del mundo. Bueno, se crea ese instituto en Londres, pero en esa época Gran Bretaña era un país muy poderoso que tenía muchas colonias. Estamos hablando de 1919. Entonces crean The Royal Institute de Canadá, The Royal Institute de África del Sur, The Royal Institute de Australia. O sea, de todas las colonias inglesas crearon como unas ramas de la grande que estaba en Londres, The Royal Institute of International Affairs. Se crea en Estados Unidos 2 años después, en 1921, impulsado por todo lo que se había reunido en ese Hotel Majestic de Londres, que trabajó muy unido al de Inglaterra, sobre todo al principio. Con el tiempo, pues, tienen los mismos objetivos, pero se fueron separando. Si uno mira un dólar americano, si uno saca un billete de dólar, y no sé si tengo uno en mi cartera, pero es muy interesante que en el dólar americano, si uno ve ese billete, y si ustedes están viendo este programa y quieren sacar su dólar, como yo estoy sacando el mío, aquí en esta punta del dólar tenemos una pirámide truncada como la ven ahí, que puede ser un signo medio masón también, o masón. Este es lo que llaman el Gran Sello de Estados Unidos, que se creó en 1776. ¿Y qué dice ahí? Si uno puede leer lo que dice abajo del dólar, hay una frase en latín que dice Novus Ordo Seculorum. Novus Ordo Seculorum. ¿Qué quiere decir? Nuevo orden mundial. Así se interpreta las personas que saben latín, y ese es el nombre. Hasta en el propio dólar americano está esa palabra, nuevo orden mundial. Bueno, este nuevo orden mundial ha sido denunciado por muchas personas en Estados Unidos. Uno de los primeros fue el senador Jesse James, que era un senador republicano de Carolina del Norte, y él se paró ante el Congreso. Ya él murió en el 2008, él se paró ante el Congreso y dio un discurso explicando que este nuevo orden mundial era para destruir la soberanía de los Estados Unidos, y que iban a haber el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, los grandes bancos multinacionales, las corporaciones, la prensa, gente de la educación, de la industria de Hollywood, de entertainment, y fundaciones estaban atrás de todo esto.
También conocemos a personas que yo lo conocí en persona, al senador Barry Goldwater, que se postuló para presidente en 1964, y él escribió un libro en 1979 llamado With No Apologies. Y ahí en ese libro él denuncia otro grupo que se creó similar al Council of Foreign Relations, creado en 1921, que se llamó la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller, que fue la persona más poderosa de Estados Unidos y probablemente del mundo hasta que murió de más de 100 años. Y él denuncia la Comisión Trilateral, que dice que es una conspiración, es un vehículo para consolidar los intereses bancarios y comerciales, no solamente de Estados Unidos, de otros países, y tomar control del gobierno de Estados Unidos y de Europa. Y eso es lo que quieren hacer los trilaterares, tener un poder extraordinario a nivel mundial, que con eso van a dominar el mundo. O sea, ha habido gente que lo han denunciado. También tenemos a Dick Morris, que escribió un libro, Here Come the Black Helicopter, aquí vienen los helicópteros negros, se refiere a los helicópteros del Ejército de las Naciones Unidas. También tenemos, por ejemplo, a Zbigniew Brzezinski, que es uno de los fundadores de la Comisión Trilateral, junto con David Rockefeller, que fue fundada en 1972, y él dice, lo declara abiertamente: muy pronto el público no podrá ni pensar por ellos mismos, van simplemente a ser como una cotorra que repite la información que se le da la noche anterior en las noticias. Sabemos que la prensa de Estados Unidos miente todo el tiempo y lavan el cerebro de la gente. Él lo dijo abiertamente. Este nuevo orden mundial es apoyado por republicanos y por demócratas. No solamente es algo del Partido Demócrata. Uno de los más grandes globalistas que existen es el presidente muerto ya, George Herbert Walker Bush, que es parte de esta élite, o fue parte de esta élite globalista, empujando un gobierno mundial. Y él inclusive dio un discurso ante el Congreso diciendo que había que establecer el New World Order bajo las Naciones Unidas. Así mismo lo dijo, y de esa frase. Bueno, ¿cuándo es que comienza el nuevo orden mundial? Lo explico en el capítulo 1 de mi libro. Empieza con los Illuminates y la casa de los Rothschilds. Pero el que lo funda se llama Adam Weishaupt, que vivió de 1738 a 1830, y es el que funda la orden de los Illuminatis en Bavaria, en inglés Bavaria o Bayern en alemán, que es un gran estado de Alemania hoy en día, pero que en aquella época era independiente, era un país independiente. Pues esta orden de los Illuminati, que quiere decir los que tienen más luces, ¿no? Luces, iluminar de luz, los iluminados, ¿no? Es una orden secreta que él lo funda, era profesor de una universidad en Alemania llamada Ingolstadt, y lo funda mayo 1 de 1776. Recordemos que ocurrió en julio 4 de 1776, apenas unas semanas después, y es la declaración de independencia y el comienzo o continuación de la Revolución Americana, la Guerra de Independencia. Pues bien, uno de los que más apoyó a los Illuminati, no sé si se va a ver tan lejos, es el fundador de la Casa Rothschild, que se llamaba Mayer Amschel Rothschild. Él es el que funda esta dinastía que hoy en día son todos trillonarios. Y esta dinastía, él tuvo muchos hijos. Uno de ellos lo mandó a Gran Bretaña, otro a Austria, otro a Francia, otro a Nápoles, y otro se quedó en Alemania. Esos 5 hijos en Frankfurt, él era de Frankfurt. Así que esos 5 hijos de él crean unas bancas privadas que controlan todos esos países. Todos esos países son controlados desde aquel entonces
por los Rothschilds. Y cuando había una guerra entre Francia y Alemania, el Rothschild que estaba en Francia, que era James Rothschild, pues apoyaba al Rothschild de Alemania. Cuando Inglaterra estaba en guerra con Napoleón Bonaparte, había un Rothschild en Londres, había otro Rothschild en Francia, y a ellos les convenían las guerras porque mientras más guerras había, más dinero se endeudaban los reyes y ellos cada vez se hacían más fuertes y más poderosos. Bueno, estos Illuminatis fueron botados de Bavaria porque empezaron a conspirar para derrocar al líder de Bavaria. Los botan de Bavaria, pasan a Francia cuando comienza la Revolución Francesa. Y estos Illuminati eran los jacobinos, eran como Maximilien Robespierre, que le cortó las cabezas a tanta gente, mataban a los sacerdotes, a las monjas, eran anticristianos, eran prácticamente como comunistas hoy en día que odian la revolución, que odian todas las religiones. Otro Illuminati famoso de aquella época en Francia, el conde de Mirabeau, inclusive el marqués de Lafayette, que vino aquí a pelear con Washington, era también un Illuminati. Jean-Jacques Rousseau, Illuminati. Y en fin, todos esos Illuminati pues continuaron con el tiempo y vinieron a Estados Unidos en época de George Washington, que no era Illuminati y que sabía quiénes eran los Illuminati. Pues en fin, también se creó, las principales organizaciones las voy a repetir. El Council of Foreign Relations, creada en 1921. Después, en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el grupo Bilderberg. Bilderberg era un hotel que estaba en Holanda, cerca de la capital de Holanda, y ahí se reúnen los Rothschilds, se reúne David Rockefeller, se reúnen los monarcas de Europa, entre ellos el príncipe Bernhard, que estaba casado con la reina Julieta de Holanda y que había sido un nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se reúne ahí el príncipe Bernhard, se reúne el príncipe Felipe, que tiene casi 100 años, casado con la reina Isabel II de Inglaterra. Se reúnen los Rothschild, se reúnen estos ricachos reyes europeos. La reina Julieta es la de Holanda, es la dueña de la Royal Shell Company. La reina Isabel II es riquísima, tiene millones y millones de dólares. Los Rothschild, ni hablar, eran súper ricos. Todos se reúnen y crean el grupo Bilderberg. Posteriormente, como ya les anticipé, denunciado por Barry Goldwater, se crea el otro grupo que se llama la Trilateral, 1972, porque ya era Europa, era Latinoamérica, y querían ya tener a Asia en la Trilateral, 3 continentes. También se crea una orden que se llamó Skull and Bones. Skull and Bones, ¿no? Este es el símbolo, es una calavera con hueso. Y esa es una organización que lo crea el padre de un presidente americano que se llamó William Howard Taft. Él crea Skull and Bones en la Universidad de Yale. Y el padre de él lo crea. Alfonso Taft es el padre de un presidente americano, William Howard Taft, y lo crea también, Alfonso Taft fue a una universidad en Alemania y ahí se hizo Illuminati, porque después que pierden la Revolución Francesa, todos esos Illuminati se mudan para Alemania y empiezan a trabajar en universidades. Y ahí continúan ellos exponiendo el nuevo orden mundial, y muchos norteamericanos, la élite de aquí, estudiaba en Alemania, y ahí fue a estudiar Alfonso Taft con otro amigo de él llamado William Russell, y ellos crean en 1832 la orden que se llama Skull and Bones en Yale University. Y con el tiempo, los hijos, los nietos, los descendientes de ellos continúan en esa orden. Es una orden totalmente globalista. William Howard Taft.
Paramos, nos quedan 5 minutos. Ok. Y entonces esa orden es otra orden importantísimo de Skull and Bones. Ahora bien, voy a enseñar aquí la carátula del libro. Esta carátula del libro es un edificio enorme que se encuentra en Basilea, Suiza, o Basel, Switzerland en inglés. Yo he visitado esa ciudad con mi esposa y esta foto que está aquí la tiró mi esposa. Este es el banco central de 60 bancos centrales del mundo entero. Y este banco es el que domina el mundo de hoy. Por eso lo puse en la carátula de este libro, para que la gente viera lo que era ese banco. En ese banco se hacen las decisiones más importantes. Este banco tuvo una historia horrible durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía un presidente que era americano, que le llamaban el banquero de Hitler. A medida que Hitler invadía los países como Checoslovaquia, como Polonia, como Noruega, les robaba todo el oro que había en esos países y iban al banco que se llama The Bank for International Settlements. Así se llama el banco. Iban ahí. El presidente era americano. Habían 5 directores que eran nazis, malos de Alemania, bien malos. Trabajaban con la Gestapo, tenían que ver con los campos de concentración de Auschwitz. 5. Habían, al mismo tiempo que habían alemanes, habían franceses, habían italianos y americanos. Y todos ellos, sus países en guerra, unos con otros. Pero en ese banco todo era paz, porque lo que importaba era el dinero, controlar el mundo. Basilea se encuentra donde empieza el río Rin. De un lado está Francia y del otro lado está Alemania, justamente en Basilea. Desde Basilea podían ver el ejército de Patton luchando con el ejército de los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un movimiento para eliminar este banco, pero Truman no quiso eliminarlo por la importancia de lo que es el nuevo orden mundial. Y el banco continúa. Hoy en día es poderosísimo. Tenemos aquí la Reserva Federal, que ni es federal ni hay reserva, es simplemente un cartel bancario que se robó los Estados Unidos en 1913 al crear la Reserva Federal, y es parte del engranaje de este Banco Central del mundo. 60 países que tienen bancos centrales, ninguno controlado por el gobierno, con la excepción de China y Rusia. El resto, como de Estados Unidos, son carteles del banco privado. Todos se reúnen ahí y ahí deciden la política que se va a seguir. Ahí se creó la Unión Europea, ahí se crea o se va a crear pronto un gobierno mundial que nos quiere meter a la fuerza ahí, donde todos perderíamos la Constitución de Estados Unidos, perderíamos la soberanía, perderíamos nuestra moneda. Había una sola religión, no sería la católica, una religión, y de contra tenemos un papa comunista en Roma, el Papa Francisco, que es parte del nuevo orden mundial y que está de acuerdo que hay una sola religión, que no va a ser la católica. Eso es lo que es el gran peligro del nuevo orden mundial. Y el libro es extenso, lo hablo. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras que hemos tenido? Atrás de eso está el nuevo orden mundial. Y lo más triste es que hoy en día, muchos políticos de los dos partidos son del nuevo orden mundial, no quieren soberanía e independencia de Estados Unidos. El presidente Trump se opuso firmemente porque era un presidente nacionalista, América primero, no quería nuevo orden mundial, y en esos 4 años que estuvo en el poder detuvo el movimiento hacia el nuevo orden mundial. No lo pudo destruir, pero lo detuvo, y con el cambio de gobierno que ha habido, pues ahora volvemos a caer en el gran peligro de ser esclavos del nuevo orden mundial, con los cambios que ha habido en la política. Este presidente Trump luchó fuertemente en contra del nuevo orden mundial, pero no pudo destruirlo, porque era muy poderoso. Pero sí pudo detenerlo por un tiempo. El peligro que tenemos actualmente es que nos lleven a un nuevo orden mundial a través de las Naciones Unidas, que por cierto China es un líder del nuevo orden mundial,
y existe en Davos, Switzerland, un grupo poderosísimo donde están las grandes corporaciones americanas, donde están los chinos comunistas, donde están los europeos también de los bancos internacionales, y es el grupo que se llama The World Economic Forum, que se reúne en Davos, Suiza. Y de ahí están planeando en este momento llevarnos a un nuevo orden mundial donde perderíamos la soberanía, donde perderíamos control de las Fuerzas Armadas, nuestra Constitución, nuestras leyes, todo lo perderíamos si eso se llega a dar. Dios quiera que no, Dios quiera que los 30 estados que están controlados por republicanos luchen duramente, como lo va a hacer nuestro gobernador Ron DeSantis aquí en la Florida, como lo va a hacer Greg Abbott, el gobernador de Texas. Después de todo, esto es un gobierno federal, a pesar de que estamos controlados bastante por el gobierno federal, tenemos una federación de estados, 50 estados, y tenemos que luchar intensamente en los 30 estados, sobre todo los que son republicanos, para no caer en ese nuevo orden mundial, donde todos seríamos esclavos, hubieran amos y esclavos, y nosotros seríamos los esclavos. Y estas grandes corporaciones, estas grandes gente mala, porque oye, tanto dinero, vive feliz con tu dinero, no trata de esclavizar al mundo. Eso es el peligro que afrontamos hoy en día. Hoy en día el peligro de caer en el nuevo orden mundial. Bueno amigos, les habló aquí Fran de Varona. Recen a Dios para que nunca exista el nuevo orden mundial y nunca seamos esclavos de estos globalistas, esta élite globalista. Les habló Fran de Varona aquí con nuestro programa El Mundo al Día. Gracias por su atención.